Clara Luz es una mujer muy especial para manejarse políticamente. Su esposo ha pagado cantidades inmensas de dinero para ponerla como la que encabeza la preferencia electoral, esto es decir, con encuestas que en temporada de campañas, pues la mayoría de las encuestas políticas deben de tomarse con muchas reservas, ¿no? Porque los resultados de las encuestas son dueños de quien paga. Y después me llamó la atención cuando viene una serie de reportes desde Estados Unidos, de un medio que se llama Frank Report, sobre donde le involucran con la secta NXIVM. He seguido muy cuidadosamente el juicio que tuvo Kate Raniere en los Estados Unidos. Y hay mucha más información de lo que Clara Luz quiso que se diera a conocer. Y no solamente eso, una de las principales oficinas de NXIVM en México era en Monterrey, en particular el municipio de San Pedro. Ahí tenían una casa donde estuvieron reclutando muchas mujeres para que se acercaran a la secta en general. Y Clara Luz fue una mujer que reclutó mucha gente. Lo que sí se puede entender es que ella no estaba ajena a que había una situación de, vamos a decirlo así, de chantaje sexual o de atracción sexual con el líder de la secta. En realidad, Clara Luz tuvo una participación muy importante y de muy alto nivel en la secta, que se podría, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, ser acusada de tratante de blancas, por las consecuencias que tienen posteriormente el haber utilizado a muchas mujeres para esclavitud sexual. Ella y su esposo, más particularmente su esposo, siempre ha tenido sospechas de estar relacionado con el crimen organizado. Con Clara Luz estuvo un jefe policíaco que se llama Fernando Torrecueva, el Tatú le decían, un personaje, Tatú. Fernando Torrecueva fue detenido por el ejército y después huyó por su relación con los Zetas. Claro. Entonces esto solamente habla de la manipulación y de la supuesta, las mentiras que se le acumulan un poco a Clara Luz con este juego de querer decir soy una víctima cuando en realidad tenía un miembro del crimen organizado ahí en su gabinete. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en este espacio, ya lo saben, de reflexión, de análisis, en donde a través de distintas charlas profundizamos sobre los temas de interés nacional e internacional. En Nuevo León estará en juego, entre otros puestos, por supuesto, la gubernatura del estado, y la campaña ha estado calientita, en donde han surgido desde videos ridículos hasta la presencia de NXIVM, esta organización, esta secta dedicada a la trata de personas, una elección que muestra mucha, pero mucha de la podredumbre que se padece en la partidocracia mexicana en general. Y hay dos nombres que llaman nuestra atención, pero por supuesto vamos a profundizar mucho más. Clara Luz, candidata de Morena, y Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano. Para profundizar precisamente sobre este tema, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, se encuentra Juan Alberto Cedillo, periodista, escritor, corresponsal de Proceso y por supuesto amigo de esta casa de la Octava. Juan Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y permitirme platicar con tu auditorio. Oye, Juan Alberto, pues para comenzar esta charla, tú has estado muy pendiente, por supuesto, del desarrollo de esta campaña, y yo lo primero que te preguntaría para sentarnos un poco en la coyuntura, este video presentado por el candidato del PRI, que por lo que entiendo también es un personaje que habría que puntualizar, pero donde vemos a Clara Luz, pues departiendo con el líder de esta secta NXIVM, ¿tú crees que ya dinamita esta contienda? ¿De qué dimensión es este video, oye? Pues mira, si las elecciones fueran pasado mañana, sin duda que Clara Luz ya no tendría ninguna posibilidad. Pero en la política mexicana, así como en el fútbol mexicano, todo puede cambiar. Mientras las circunstancias estén todavía sin resolverse, sin duda que le quita muchas posibilidades, sobre todo con mujeres, porque Clara Luz ha sido una mujer que ha hecho una campaña precisamente aprovechando su estatus de mujer, que ahorita políticamente es correcto.
Es decir, es una mujer que ha manipulado mucho su condición de mujer y también su esposo, que hablar de Clara Luz es hablar de Abel Guerra, ¿no? Un líder sindical de la CTM, varias veces, él y ella, alcaldes de un municipio metropolitano de la zona metropolitana de Monterrey, de Escobedo, donde Abel Guerra se hizo propietario de la mitad de Escobedo, de los terrenos de Escobedo. Un cacique, oye. Un cacique de altos vuelos, que ha operado la corrupción para varios gobernadores, en particular con Natividad González Parás. Es un tipo que yo conozco bien porque él amenazó a un muy amigo mío a través de su jefe de policía de levantarlo para darle una calentada, por decirlo de una manera, ¿no? A Víctor Vadillo, a mí me toca hablar con Víctor, somos muy buenos colegas y Víctor se centra precisamente en dos municipios, su actividad periodística la centra en dos municipios, en Escobedo y Apodaca. Ha sido muy crítico de esas dos administraciones y Abel Guerra manda a su ex jefe policíaco a decirle al actual secretario de Seguridad de Escobedo, un general ex retirado del Estado Mayor Presidencial, Emerigildo, se me va el nombre ahorita te lo digo. Le ordena que lo levanten a Víctor y que le den un escarmiento. Esto por órdenes de Abel Guerra. Entonces tenemos que Clara Luz es una mujer muy especial para manejarse políticamente. Su esposo ha pagado cantidades inmensas de dinero para ponerla como la que encabeza la preferencia electoral, esto es decir, con encuestas que en temporada de campañas, pues la mayoría de las encuestas políticas deben de tomarse con muchas reservas, ¿no? Porque los resultados de las encuestas son dueños de quien paga. Sí, claro. Sí, al final de cuentas son pequeñas fotografías, pero pagadas, hermano. Claro, para que salga como ellos quieran, ¿no? Es decir, tendrían ahí si pudiéramos hacer un símil con la fotografía, pues un arreglo de Photoshop para que quede bien vista la candidata. Pero a mí me llama la atención Clara Luz, que la ha seguido muy de cerca, tenía unas entrevistas con ella, me simpatizaba mucho por el periodo de la violencia y le hice unas pequeñas entrevistas. Y después me llamó la atención cuando viene una serie de reportes desde Estados Unidos, de un medio que se llama Frank Report, sobre donde le involucran con la secta NXIVM de Kate Raniere. Mi trabajo periodístico, por circunstancias particulares de la frontera, me ha llevado a cubrir varios juicios de la corte. Y entonces he seguido muy cuidadosamente el juicio que tuvo Kate Raniere en los Estados Unidos. Y hay mucha más información de lo que Clara Luz quiso que se diera a conocer. Hasta el momento hay mucho más información porque ya no fue cualquier miembro de NXIVM. Es decir, no solamente tomó cursos. No, claro que no. En el mismo video, si uno lo ve completo, habla de que Kate le dice que han tenido muchas conversaciones informales y que esta está como la primera grabada. Ella tuvo un nivel de famosa pañoleta amarillo o bufanda amarilla, le daba cierto estatus para estar muy cerca del líder de la secta. Y no solamente eso, una de las principales oficinas de NXIVM en México era en Monterrey, en particular el municipio de San Pedro. Ahí tenían una casa donde estuvieron reclutando muchas mujeres para que se acercaran a la secta en general. Y Clara Luz fue una mujer que reclutó mucha gente. Estas gentes llegaron a pagar hasta $10,000 por sumarte a los cursos de superación personal, pero ahí iban ascendiendo. Era gente pudiente, gente de la élite. Muy gente de mucho dinero. No era una secta para pobres, era una gente para ricos que les vendían pues cosas aparentemente sofisticadas, pero que no se diferencian mucho de sectas como Dianética, otra secta que es muy parecida que opera en Estados Unidos que se llama Apolo, que les venden esta idea de un conocimiento oculto muy sofisticado que solo lo van a conocer si se acercan a la secta. Y en general, entonces, para hacer una primera participación, en realidad
Clara Luz tuvo una participación muy importante y de muy alto nivel en la secta que se podría, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, ser acusada de tratante de blancas, por las consecuencias que tienen posteriormente el haber utilizado a muchas mujeres para esclavitud sexual. Es decir, ella estaba enterada precisamente de lo que estaba haciendo este señor Kit Raniere en NXIVM. Reclutaba a estas personas con esa finalidad de que fueran prostituidas. Hasta que a eso solamente ella lo podía responder. Lo que sí se puede entender es que ella no estaba ajena a que había una situación de, vamos a decirlo así, de chantaje sexual o de atracción sexual con el líder de la secta. Y esto queda muy claro en el video. Una de las cosas más importantes del video no es lo que dice Clara Luz, no es lo que manifiesta en el video, sino es su lenguaje verbal. Perdón, su lenguaje corporal, no su lenguaje verbal. Si uno analiza muy detalladamente el lenguaje corporal de Clara Luz, ella está coqueteando con un hombre que obviamente para muchas mujeres Kate era un tipo muy atractivo, que se tiene que sumar con que era un tipo que se supone que conoce mucho de filosofía, mucho de ciencia, mucho de lo que la secta les ofrecía. Entonces, cuando uno ve su lenguaje corporal, ella está coqueteando en todos los sentidos, se está sonriendo como una niña, se está comportando como una mujer que se siente muy atraída por el personaje que tiene enfrente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que me llama mucho la atención de todo esto, mi querido Juan, tiene que ver no solamente con Clara Luz, por supuesto, sino con toda esta sociedad alrededor de esta mujer, alrededor precisamente de NXIVM, que es una secta que sedujo a muchos políticos, a muchos empresarios. Y en el caso concreto de Clara Luz, nos topamos con una mujer que miente, porque mintió públicamente, porque dijo que ella no tenía ningún conocimiento de quién era Raniere o Raniere. Claro, que ese es ahorita el principal pecado de ella. Ese es el principal pecado, y si supo o no supo del asunto de la tráfico sexual y de manipulación sexual que hubo al interior de la secta, bueno, eso quedaría como una situación de, vamos a decir, que le vamos a perdonar ese problema. Pero ella quiso ocultar que sí estaba a niveles altísimos, diciendo que solamente había tomado un curso de superación personal. Y ahí viene otra segunda mentira, porque maneja que el curso de superación personal que estaba tomando es porque sufrió 13 atentados siendo alcalde de Escobedo. Ella se ha vendido este asunto con que sufrió atentados y todo eso. Cuando yo simpatizaba con esta posición de ella de enfrentar el crimen organizado en Escobedo, la fui a entrevistar, precisamente para que me contara los detalles de cuáles habían sido sus 3 atentados, ¿no? Y cuando estoy con ella, estaba embarazada de su primer hijo, me doy cuenta que está manipulando. No tuvo 3 atentados, si acaso llegó a tener 2, y muy circunstanciales. Estaba mintiendo de nuevo, es decir, ahí se notaba que estaba mintiendo. Y peor aún, ella y su esposo, más particularmente su esposo, siempre ha tenido sospechas de estar relacionado con el crimen organizado. Te comento una anécdota de la relación de Escobedo con el crimen organizado, con los Zetas particularmente. Con Clara Luz estuvo un jefe policíaco que se llama Fernando Torrecueva, el Tatú le decían, porque se parece a este personaje de la isla de la fantasía, de un personaje, Tatú. Fernando Torrecueva fue detenido por el ejército y después huyó por su relación con los Zetas. Fernando Torrecueva, siendo jefe de la policía de Escobedo, tenía a sus policías en la carretera Nuevo Laredo, porque Escobedo empieza una parte de la entrada de Nuevo Laredo para Monterrey, y viene una autopista de esta carretera que es muy transitada, Monterrey-Nuevo Laredo, porque muchos viajan para allá y hay mucho tráfico de transporte. Pero en un municipio que se llama Salinas Victoria, antes de entrar de Escobedo, ahí se instala la zona militar, la 7ª zona militar.
Entonces, para poder llegar a Monterrey, de la séptima zona militar del municipio de Salinas Victoria hacia la zona metropolitana, tienes que pasar por Escobedo y en particular por la autopista Nuevo Laredo. Lo que nos decía la inteligencia militar es que todas las patrullas de la policía de Escobedo ahora estaban estacionados a lo largo de esa carretera desde la séptima zona militar hasta la zona metropolitana de Monterrey, y que incluso habían dejado de extorsionar a los automovilistas que entraban con la velocidad de la carretera, llegaban a la zona metropolitana de Monterrey, y antes esas patrullas se dedicaban a extorsionar a los automovilistas que entraban con velocidad alta a la zona metropolitana. Y lo habían dejado de hacer porque ellos ya eran halcones del crimen organizado para estar monitoreando exclusivamente el movimiento de las tropas de la séptima zona militar hacia Monterrey. Y como respuesta a que la inteligencia militar sabía que Tatú, Fernando Torrecuevas, este policía que huye siendo jefe de seguridad en la administración de Clara Luz, para responderle porque no lo podían atrapar con las pruebas, enfrente de la Corporación de Seguridad Pública de Escobedo había un terreno baldío, y entonces el ejército le puso una tanqueta enfrente de la corporación, una tanqueta del ejército mexicano de la séptima zona militar, con las metralletas apuntando a las oficinas de Torrecueva, para decirle: ya sabemos que tú eres, quién eres y todo el asunto. Claro. Entonces esto solamente habla de la manipulación y de la supuesta, las mentiras que se le acumulan un poco a Clara Luz, con este juego de querer decir soy una víctima cuando en realidad tenía un miembro del crimen organizado ahí en su gabinete. Oye, Juan, pero ¿qué peso tiene? No quiero justificar ni minimizar, por supuesto, a Clara Luz. ¿Cuál es el peso del esposo? Clara Luz es una peón, es simplemente el rostro de estas campañas. ¿Qué tanto interviene el esposo? Ya nos comentabas, metiendo mucha lana en el tema de las encuestas, pero aquí, en este tipo de nombramientos, en este tipo de relaciones con el crimen organizado, con uno de los cárteles más sanguinarios, más bestiales que hemos conocido en la historia de México, ¿cuál es el peso de este hombre y cuál es el peso que tiene ahorita en esta campaña? Pues mira, no se puede decir que sea el manipulador de Clara Luz. Clara Luz tiene su propia imagen, su propio brillo, se sabe manejar bien, venderse como una mujer frágil y como una mujer que está peleada. Ella tiene su propia personalidad. Sin embargo, su esposo no es cualquier persona, no es un títere el que la maneja, pero sí se mueve a altos vuelos. A mí me toca cubrir para Proceso Coahuila y Tamaulipas. Soy corresponsal del noreste, no solamente en Nuevo León, sino cubro Coahuila y Tamaulipas. Y recientemente Abel Guerra estuvo operando con Morena en las elecciones pasadas. Es un hombre que se mueve con mucho poder y con mucho dinero. Los rumores es que él ha estado comprando candidaturas a Morena y a los demás partidos para quien quisiese venderlas, ¿no? Y es un hombre que tiene además mucha habilidad política. Es un político, no es un político de los tradicionales. Es un político carismático, es un político manipulador, es un político que tiene todas estas características de un antiguo político del PRI, que eran muy simpáticos, muy condescendientes, que te daban la palmadita, que te acercaban. Entonces es un hombre que Germán de esos cínicos adorables, ¿no? Sí, son adorables. Es decir, yo conocí muchos de ellos, bueno, conozco varios de ellos como que son adorables, como el mismo Humberto Moreira, ¿no? Era un tipo muy characheros que bailaban. Sí. De esos políticos antiguos que hasta te daba gusto cuando te robaban, por decirlo de una manera simple, ¿no? Entonces el asunto es que él tiene mucho poder y él está moviendo mucho los hilos para Clara Luz, sabiendo que Clara Luz puede brillar por luz propia. Oye, deja de retomar un poco esto de NXIVM, porque hay algo que me quedó la duda y me gustaría que nos la explicaras tú, que estás muy metido en este juicio antes de continuar esta charla. El nivel de Clara Luz, sobre todo para que la gente lo dimensione, Juan, el nivel de Clara Luz dentro de esta secta,
¿Qué tan cercano, qué tan lejano está al que tenía Laura Junco, por ejemplo? No, muy lejano, para nada lejano, muy cercano. Aquí la duda es si conoció, eso nada más ella lo puede decir, si conoció la parte oculta, el DOS que se le llamaba, la parte oculta y secreta de la Nexium. Pero lo que yo tengo confirmado, y eso es muy conocido entre los círculos cercanos a ella, es que ella tiene un alojamiento en Nueva York y que viajaba continuamente a Nueva York. Y esa entrevista es en las oficinas de Kate Raniere, donde solamente entraba la gente más cercana a la secta. Estamos hablando de que son las personas que estaban muy cerca no cualquiera. Es decir, precisamente él se vendía como algo muy inalcanzable. Era el hombre que tenía secretos, información, conocimiento, como líder de toda secta. Es decir, como todo líder de toda secta, política, religiosa y todo, una especie de gurú al que te da un conocimiento ambiguo, sofisticado, al que le tienes que entender y buscar y atrapar. Y entonces Clara Luz está muy cerca de él. Y eso los videos lo reflejan. No estás hablando de que era una persona alejada y que pagó por esa entrevista. Sin duda que pagó por esa entrevista porque ella quería hacer un reportaje para su promoción política. Y creo que había pagado para que no se conociera. Y además, las pruebas sobre la cercanía con Raniere están en el juicio de Nueva York y se pueden obtener a través del sistema de los archivos electrónicos de la Corte, el sistema que se llama PACER, que le llaman PACER en Estados Unidos. No es un sistema barato para conseguir los documentos, se tiene que registrar uno con tarjeta de crédito, hay una página de internet, y ahí puedes comprar y bajar los documentos. De hecho, la navegación cuesta 1 centavo por clic para navegar. Pero si ya llegas al juicio, ahí puedes tener todos los testimonios, ahí quedan registrados. Porque además, debe haber algunos documentos sellados, porque ahí están los videos de cómo marcaban a las mujeres. Están los videos, fotografías, documentos, testimonios de todo, cómo operó, cuánto tiempo operó, con quiénes se relacionó en esta parte secreta. Y ahí se podría saber si Clara Luz formó parte de ese grupo. Eso necesariamente se necesita una buena cantidad de dinero para poderlo accesar, para que se tengan la documentación y la certeza hasta qué nivel estuvo Clara Luz en Nexium, si conoció la parte secreta de las actividades ilegales de Kate Raniere. Oye, Juan, y en el tema, aprovechando tu presencia y tu conocimiento sobre el mismo, la sociedad de Monterrey, hablamos, porque ya hablamos de Clara Luz, una política, pero dudo que sea la única, y sobre todo cuando hablamos también de Junco y todos ellos que son familias adineradas, medios de comunicación, de poder, ¿no? Qué fácil las penetraron, los convencieron. ¿Hasta dónde llegó Raniere? Pues yo te digo nada más un dato, que la oficina más importante en México de la secta era en San Pedro. Sí, que es un municipio riquísimo. Donde sacaron más dinero, donde reclutaron mucha gente, donde sobre todo fue una fuente de financiamiento. Sí, claro. Entonces ahí hubo mucha gente y creo que hay un libro que ya se publicó precisamente por una miembro de esta élite regia, Roberta Garza, que ella es precisamente parte de las familias adineradas de San Pedro y conoció muy bien el asunto. Aquí teníamos muchos rumores, teníamos la dirección de la casa donde se supone que estaban haciendo las reuniones, la gente que estaba yendo. Obviamente que hay mucha gente que se reclutó por este asunto de que les iban a dar un curso de operación personal muy, muy sofisticado, y que ahí estaba el hijo de Carlos Salinas, ahí también estaba la esposa del hijo de Carlos Salinas, la actriz Ludovica Paleta, ella también juega un papel muy importante a altos niveles con la secta, no fue ella sí estuvo muy cercana a Raniere. Igual que Alison Mack, ¿no? Sí, exactamente. Y hasta cierto punto Alejandra Junco, o la hija de Alejandro Junco, perdón.
Eh, y sí, esta sociedad regia estuvo muy cercana por la promoción y el nivel de cabildeo que se hizo, entre otros por la misma Clara Luz. Claro. Oye, y retomando este asunto del narcotráfico, del esposo de Clara Luz, de la propia Clara Luz, algo que me llama mucho la atención, te soy honesto, como bien lo señalabas, ella, una mujer que enarbola este discurso de feminismo, de aprovechar el momento, lo políticamente correcto, de repente aparecen los videos de este hombre hablando, diciendo, ella es lo que es gracias precisamente a mí. Una mujer también que persigue periodistas, una mujer que persigue también comediantes, por lo que nos hemos estado enterando aquí en el centro de la República Mexicana. Ya nos definías la personalidad de este hombre. Caray, es una recalcitrante priista, ¿no? Un ADN priista en toda la extensión de la palabra. Ya es en Totalmente. Morena, oye. Totalmente, pues eso había que preguntarle a Delgado. Aquí te digo que Morena, la militancia de Morena, ya tiene una experiencia anterior. Eh, en el municipio, en la campaña con Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Apodaca, había un fundador, el hombre que fundó Morena en Apodaca, que tenía todas las bases, había trabajado durante 2 años haciendo todo el trabajo de base para reclutar a unos 8,000 personas que se afiliaron a Morena durante su trabajo partidista, ¿no? Y él se sentía el candidato ya, pues, prácticamente natural para Apodaca. Entonces llega la señora Jacob Poleski con un jovencito de Reynosa que se le menciona que tiene relaciones de lavado de dinero con gente del crimen organizado en Reynosa. Se llama Gobea, Víctor Gobea, Sí, sí. y él aparece como el candidato. Ahí los que renuncian queman la figura de Andrés Manuel López Obrador, queman sus credenciales, queman sus camisetas, queman la propaganda, porque sienten que hizo una traición. Les ponen un candidato externo, un tipo que nadie conocía, que no era militante Morena, y a la gente de Morena la destituyen, y ellos renuncian. Entonces, ahora que se vino el debate de quién iba a ser la candidata de Morena, las bases de Morena, las bases pues de la izquierda, las bases del partido se enojan y protestan porque se está mencionando que Clara Luz, es decir, estás contra el PRI y mencionas que el PRI y el PAN son lo peor en los últimos años, y a quién pones como candidato a la gobernatura de Nuevo León, pues a una priista. ¿A quién pones como candidato a la alcaldía de Monterrey? Pues un panista. Es decir, ahorita el PRIAN está en los 2 principales candidatos a los puestos más importantes de Nuevo León. Es decir, el PRIAN ahí está funcionando. Entonces esto enoja terriblemente las bases, al grado que ahorita las bases de Morena están discutiendo por quién van a votar, porque no va a ser por Clara Luz. Las bases en Nuevo León de Morena están diciendo que tienen que hacer campaña en contra de Morena. Sí, ¿Sí? sí. Y entonces están queriendo concluir que el hombre más sensato bueno, ya no vamos a votar por nuestro candidato, no vamos a votar por nuestro partido, entonces ¿por quién vamos a votar? Entonces están discutiendo si tienen que votar por el PRI, porque resulta que es el candidato el menos malo para ellos. ¿Qué significa todo esto? Pues significa una cosa tan absurda, ridícula, que criticas al PRIAN como la causa máxima de los males de México y tienes al PRIAN como tus candidatos, y ahora resulta que ante tus bases estás reivindicando al PRI porque pusiste una priista corrupta, mentirosa en el poder, por lo menos ellos así lo califican. Claro. Es una cosa un poco curiosa que si no fuera trágica sería muy cómica, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tanto se sabe o se ha comentado, se ha profundizado sobre cómo consiguió Clara Luz esta candidatura? Mencionabas que el esposo anduvo soltando lana. ¿Por ahí también se puede pensar eso? Sí, claro, no hay otra razón. Claro, una de las razones muy fuertes es que, bueno, también había que precisar eso. Un dato muy importante, aquí izquierda, PRD y Morena son una fuerza marginal. En Nuevo León, históricamente, la izquierda no ha tenido la capacidad de penetrar
al paradigma de la clase media que impone en la zona metropolitana de Monterrey. Impone incluso en sectores populares y sectores obreros. Entonces ha tenido una carencia de votos. Aquí no ganó López Obrador, no es el Distrito Federal, no es el sur. Aquí Morena siempre ha tenido una participación marginal. Entonces ellos tenían el problema de que López Obrador necesita no perder el Congreso y necesita gente que le dé muchos votos. Por eso sacrificaron a sus bases para tener una candidata que supuestamente encabezaba las encuestas de preferencias electorales, encuestas que su marido, que Abel Guerra, había inflado para que así fuese. Las encuestas reales que se circulan entre los sectores de la iniciativa privada, los sondeos reales, en primer lugar está el PRI y luego está el PAN. Moreno está en tercer lugar. Con todo y todo. Sí. Oye, y esta situación, tengo que preguntarte, también aprovechando tu presencia, el caso de Marco Polo, el caso de la persecución a periodistas también, por supuesto, ¿en qué ha derivado? ¿En qué ha mostrado? ¿Cuál ha sido es el comportamiento común? Ya nos adelantabas algo, pero ¿es el comportamiento común de este matrimonio? Sí, sí, y eso, ¿cómo se puede medir cuál es el impacto? Pues ahora en redes sociales, ¿no? Twitter es muy general, pero las redes sociales de Nuevo León, en particular Facebook y los grupos de Nuevo León, de lo único que ha derivado todo esto es en una cantidad inmensa de memes en contra. Los memes los encabezó siempre Samuel, por sus tonterías. Humor involuntario, Samuel, ¿no? Sí, aunque Samuel y su esposa, que es una youtuber, influencer, pues saben muy bien que están haciendo una campaña para las nuevas generaciones. No están haciendo una campaña para los viejos, que tenemos un paradigma, que tenemos una visión del mundo, que vemos las cosas diferentes. Ellos están haciendo las campañas para un sector de la población que ahora es mayoría, que podría ser gente millennial para abajo, ¿no? Entonces su campaña no es para nosotros, su campaña es para ellos. Y para ellos les puede resultar divertido y eso le puede incluso generar votos. Claro. En cambio, con la gente normal, pues no lo vemos así, pero él encabezaba los memes en Nuevo León, que sus zapatos, que si jugar golf, que si esto, que si lo otro, no, él encabezaba. Y desde que salió la campaña, o mejor dicho, la denuncia de Clara Luz contra la ironía de este actor, que en realidad es muy mala, pues se le fueron a la yugular a Clara Luz, porque no aguantó y se quiso vender como una agresión por ser mujer, ¿no? Y ahora los memes en las redes sociales de Monterrey, después del video y con este asunto de la censura contra este actor, pues ella es la que encabeza los memes y ahorita ya se creó un grupo en las redes sociales de Monterrey que se llama Mujeres contra Morena. Juan Alberto Cedillo, periodista, escritor, corresponsal de Proceso, usted lo acaba de escuchar aquí en La Octava. Juan, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para revelaciones y bueno, te estaremos molestando para seguir profundizando sobre este y otros temas, oye. Pues muchas gracias por la invitación y claro, con gusto cuando se pueda.